¿Qué tal amigos? Les habla Rafael Montesinos. Este es su programa El Mensaje de la Biblia. Hoy estaremos contestando varias preguntas según el tiempo nos lo permita. Nos han hecho una pregunta sobre el Espíritu Santo. Primeramente, que explique Juan capítulo 14 y versículo 26. Y segundo, que demuestre con la Biblia que el Espíritu Santo es un ser personal, si es que lo es, o si es una fuerza activa. Vamos a comenzar entonces inmediatamente con el libro de Juan capítulo 14 y versículo 26. Dice allí, y está hablando Jesús: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición, que es la Biblia que estaré utilizando durante este estudio. Así que Jesús le ora al Padre para que envíe otro Paracletos, otro Consolador, otro abogado, otro que esté al lado de nosotros para ayudarnos, un ayudador. Aquí en este versículo tenemos tres personas. Yo, Jesús, rogaré al Padre, dos, para que envíe al otro Consolador. Ese otro es interesante, porque en el idioma griego koiné hay dos palabras para otro. Es más, hay tres. Está heteros, pero con esa no voy a bregar hoy, con esa no voy a tocarla esa hoy por la limitación del tiempo que tenemos. Voy a tocar la palabra alón, alos, alón, como aparece en Juan 14, 16, en acusativo, que es de alos, que es el nominativo, y entonces alón también como adverbio. Y vamos a darle varios ejemplos para que ustedes vean cómo se manifiesta esta diferencia entre el Espíritu Santo como adjetivo y la palabra alón en este caso como adjetivo, y la palabra alón como adverbio, y para que veamos la diferencia. Por ejemplo, en Juan capítulo 5 y versículo 7 hay un versículo interesantísimo por demás, para mostrarle a ustedes el significado de la palabra alón. Dice allí, vamos a ver. Cuando Jesús le preguntó al que estaba allí en el estanque de Betesda si quería ser sano, le respondió: Señor, Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Alón, otro baja antes que yo, otro de la misma clase, otro enfermo, otro que está en la misma condición que yo, otro hombre enfermo. Vamos a ver otro versículo más que utiliza la palabra alón, que es la misma que aparece en Juan capítulo 14 y versículo 16. Aquí en Juan 5:32 hay otro versículo más. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Esta letra es pequeñita. Dice aquí: otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es veraz. Jesús, como ser humano, está hablando de Juan, que da testimonio acerca de él. Otro hombre igual que él. No un ángel, no un Dios, no un animal. Otra persona igual que él iba a dar testimonio acerca de él. Y en este caso era Juan el Bautista. Tenemos otro caso más en Juan 4:37, me parece que es. Vamos a buscarlo aquí rapidito para darle la cita correcta. No me gusta citar así de memoria y que después cito un versículo que no es. Juan capítulo 14, capítulo 4, versículo 37. Vamos a ver qué dice aquí. Esta Biblia textual tiene un problema serio, y es que los numeritos de los versículos son muy pequeñitos. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro, alón, el que ciega. Está hablando de dos agricultores, otro de la misma clase. Uno, un agricultor, siembra, y el otro, alón, cosecha. Así que la palabra alón o alos, en el Nuevo Testamento implica otro de la misma clase. Ahora, esa palabra alón es un adjetivo aquí, pero no significa otro en una forma diferente, porque es que me encuentro personas que me escriben, que me dicen que en Juan capítulo 14 y versículo 16 está diciendo que el Espíritu Santo, el Paracletos, es otro, es Cristo de otra forma diferente. No, señor. Si Juan hubiera querido decir que el Espíritu Santo, el Paracletos, era Jesús en una forma diferente, hubiera escrito alón como adverbio, hubiera usado en vez de la omicron, hubiera usado la omega. Y entonces ese caso lo tenemos, solamente hay un caso en la Biblia, en 1 Timoteo 5:25. Otro problemita que tenemos con la Biblia textual es que los libros del Nuevo Testamento están fuera de orden.
Ellos quieren volver a las fuentes y los han escrito, y los han puesto en un orden diferente al que nosotros conocemos. Y a mí algunas veces se me hace un poquito difícil buscar para atrás y para adelante, porque precisamente la Biblia textual fue, según ellos, a las fuentes, de regreso a las fuentes, y cambió el orden de los libros de la Biblia al orden que supuestamente existía en los primeros siglos de la era cristiana. Y aquí en el libro de 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 25 dice: asimismo, también las buenas obras son evidentes, y las que son diferentes no pueden ser escondidas. Aquí se usa alon como adverbio y se comparan las buenas obras con las malas obras. Son obras de una manera diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la diferencia ahora? De alon como adverbio. Si Juan hubiese querido decir en Juan 14:16 que Cristo era Jesús de una forma diferente, hubiera estado alon con omega como adverbio, que significa de una forma diferente. Pero Juan no dijo eso. Juan dijo que era uno de la misma clase, implicando que el Espíritu Santo es otro paracletos de la misma clase que Jesús. Es un paracleto igual que Jesús. En 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. Paracletos tenemos para con el Padre. La misma palabra que aparece aquí. Así que Jesús es paracletos y el Espíritu Santo es otro paracletos de la misma clase que Jesús. Eso vale la pena que lo entendamos. Ahora, vamos al segundo planteamiento que me hacen. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? Jesús ora al Padre para que envíe al otro paracletos. ¿Dónde se encontraba el otro paracletos antes de ser enviado a la tierra? Recibo tantos correos, usted no tiene idea, los correos, los cientos de correos que recibo por Messenger, con preguntas que piden que conteste en mi Facebook o que empiece a contestar aquí en estos programas que estamos grabando para ustedes en YouTube. Y me dicen: el Espíritu Santo vino de adentro de Dios, estaba dentro de Dios y Dios lo sopló, salió de adentro de Dios. Vamos a ver qué dice en Juan capítulo 15 y versículo 26. En Juan capítulo 15 y versículo 26 dice: cuando venga el Paracletos, y está hablando Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Dice Jesús: el cual procede del Padre, exeltón para tu patros. El que viene del lado del Padre, dice en el texto griego, exeltón tu para tu patros, dice allí. Exeltón para tu patros, dice en el texto griego. Viene del lado del Padre. O sea que el Espíritu Santo, antes de venir a la tierra, no estaba dentro del Padre. Estaba al lado del Padre. A la diestra se encontraba posiblemente el Hijo y el Espíritu Santo a la izquierda del Padre. Así que entonces, Él descendió del lado del Padre, lo que implica clara y llanamente que el Espíritu Santo, antes de venir a la tierra, compartía el trono con el Padre y con el Hijo, de la misma forma que el Hijo compartía el trono, mejor dicho, con el Padre y con el Espíritu Santo. Cristo cambió su trono por un pesebre. El Espíritu Santo cambió su trono por nuestro corazón, porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, según el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, y en el capítulo 6 también lo menciona, que somos templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Romanos 8:9 también lo dice clara y llanamente. Ahora, hemos establecido dos cosas aquí, que no podemos pasar por alto. Una, el Espíritu Santo es el otro Paracletos, otro de la misma clase que Jesús. No es el mismo Jesús, que va a la aclaración. Cuarto, viene del lado del Padre, o vino del lado del Padre, no de adentro del Padre. Entonces pasamos a la otra respuesta. El Espíritu Santo es un ser personal, es una fuerza activa, es un viento, es una energía, es un poder. Entonces me citan un versículo donde habla que el Espíritu Santo es un poder, que es el poder de Dios. Mire, en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 24, en 1 de Corintios, mejor dicho, 1:24, dice que Cristo es poder de Dios también. Y Cristo no es una fuerza activa. Por eso es que me gusta buscar los versículos antes de citarlos de memoria, porque es en 1 Corintios, capítulo, estoy aquí en capítulo 1 y versículo 24. Vamos a buscarlo aquí rapidito y se los voy a leer rapidito.
Mas para ellos, los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el Espíritu Santo es poder de Dios y Cristo también es poder de Dios. Y Cristo es una persona, no una fuerza activa. Que valga la aclaración, porque me citan mucho ese versículo. ¿Ok? Así que entonces, volvemos otra vez aquí al libro de Juan, donde Juan dice clara y llanamente, y repito nuevamente lo siguiente: Cristo es el Espíritu Santo, en este caso es el otro Paracletos, viene del lado del Padre. Y entonces surge la otra pregunta: ¿el Espíritu Santo es una persona o es una fuerza activa? Bueno, en Juan capítulo 15 y versículo 26 ya vimos que viene del lado del Padre. Y entonces hay varios versículos de la Biblia que establecen que Él es una persona. Si vamos al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 15, vamos a ver qué dice allí del Espíritu Santo, si es persona o no es persona, si tiene voluntad, si tiene características propias de persona o es una mera fuerza activa. En Hechos capítulo 15 y versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias. Según este versículo, el Espíritu Santo tiene voluntad. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga. Una fuerza activa no tiene voluntad. Por ejemplo, una fuerza activa es la electricidad, el viento. La electricidad no piensa por sí misma, no tiene voluntad. El viento mucho menos. Así que entonces aquí tenemos que se dice del Espíritu Santo que tiene voluntad. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, que trabaja en unión con los dirigentes de la iglesia primitiva, no imponeros ninguna otra carga, dice allí. Hay otro versículo más, aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos y versículo 6. Dice allí: y viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Así que estos apóstoles estaban viajando a través de la región de Frigia y Galacia, pero el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Así que el Espíritu Santo tiene voluntad. Él decide los campos de operación. Dice: vayan allá, pero allá no pueden ir. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser una fuerza activa, porque una fuerza activa no tiene voluntad. Imposible. Pero hay otro más. Hechos capítulo 13 y versículo 2. Dice allí: mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así que aquí tenemos ahora al Espíritu Santo haciendo un llamado a los individuos. En este caso estaban allí, en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros, y estaba Bernabé, Simón, llamado Negro, Lucio, el Cireneo, Menahem, era un colactáneo de Herodes el tetrarca, dice allí, y Saulo. Así que mientras ellos estaban allí sirviendo al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces ellos le impusieron las manos a estos dos hombres y los dejaron ir, que se fueran a predicar el Evangelio. Así que el Espíritu Santo también participa en la decisión de elegir quién va a servir para un trabajo y quién no va a servir para un trabajo. Así que Él tiene voluntad. Él, juntamente con los apóstoles, obró en la iglesia primitiva, escogiendo campos de operación, diciendo: pueden trabajar aquí o no pueden trabajar allá. Vayan aquí, pero no vayan allá. Escojan a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Pero la cosa no se queda aquí. En Hechos capítulo 5, y el libro de los Hechos habla tanto y tanto y tanto acerca del Espíritu Santo. Había un matrimonio llamado Zafira, Ananías y Zafira. Ellos tenían una propiedad, decidieron venderla y dar una buena parte de esa heredad, de ese dinero al Señor. Pero entonces parece que cuando la vendieron se dan cuenta que es mucho dinero. Y dicen: no, esto es mucho dinero para dárselo a Dios. Esto es mucho dinero para dárselo a los apóstoles, a la iglesia. Así que nos vamos a quedar con una parte de ella y nos quedamos callados. Nadie tiene que saberlo. Así que llegan allá a donde Pedro. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? Así que con el primero que habló fue con Ananías, que fue el primero que llegó. ¿Acaso reteniéndola
no quedaba siendo tuya, y vendida no estaba en tu disposición. ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que según estos versículos, al Espíritu Santo se le puede mentir. Y no solamente se le puede mentir. Mentir al Espíritu Santo equivale a mentirle a Dios. Así que el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Por eso vino del trono de Dios, del lado de Dios, del lado del Padre, para tu patros, como dice allí en Juan capítulo 15, versículo 26. En el libro de Hechos, capítulo 5, ahí mismito, y en el versículo 9, Pedro le dice entonces a Safira cuando ella llegó: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido, y te sacarán a ti. Así que aquí ahora el apóstol Pedro le dice a esta mujer: ¿por qué ustedes se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Así que el Espíritu Santo se puede tentar. Usted no puede pararse frente a un enchufe de electricidad y decirle: ¿a que no me das corriente? ¿A que no me electrocutas? Porque tentar a la electricidad es perder el tiempo. La electricidad no tiene voluntad, no tiene mente, no tiene la capacidad de tomar decisiones. A que usted no se para frente a un viento y le dice: viento, ¿a que no me tumbas? ¿A que no soplas tan fuerte que me tumbes? El viento no lo va a hacer. A menos que haya un huracán y usted se vaya afuera, y ya eso es diferente. Pero al viento usted no puede tentarlo, ni a la electricidad, porque son fuerzas activas. No son seres personales con la capacidad de decidir, de pensar, de raciocinio. Pero ahora aquí Pedro le dice a Safira: ¿por qué tú y tu marido se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo se puede tentar porque es Dios, porque es una persona, porque tiene la capacidad de pensar, tiene mente, tiene la capacidad de decidir, de tomar acción, de tomar decisiones. En el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 26, encontramos otro pasaje revelador acerca de la persona del Espíritu Santo. Esto es importante. Dijimos nosotros, cuando leímos el primer versículo, allí en el libro de Juan capítulo 14 y versículo 16, que el Espíritu Santo es el otro Paracletos, y que Jesús es también Paracletos, pero que el Espíritu Santo es el otro Paracletos. ¿Qué hace el Espíritu Santo como Paracletos? Nosotros sabemos que según 1 Timoteo 2:5, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Está allí en el cielo como Jesucristo hombre, no como Jesucristo Espíritu. Dice el apóstol Pedro que entre Dios y nosotros hay un solo mediador, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué hace Jesús? Presenta su sangre a nuestro favor. Ahora, ¿cómo el otro Paracletos intercede? ¿Cómo el otro Paracletos aboga? ¿Cómo el otro Paracleto nos ayuda? Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice allí: y asimismo también el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. 27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Así que el Espíritu Santo intercede de una forma diferente a como lo hace Jesús. Jesús intercede en el cielo ante el Padre, presenta su sangre, pero el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros. Nosotros no sabemos cómo orar, cómo pedir. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos ayuda con nuestras oraciones para que pidamos correctamente a Dios. Presenta nuestras oraciones ante Dios. Las eleva al cielo, en una forma que Dios pueda aceptarlas. Porque nosotros somos egoístas por nacimiento. Pedimos para nuestros propios deleites, para gastar en nosotros. Pero el Espíritu Santo nos enseña cómo pedir apropiadamente para la gloria y para la honra de Dios. Él sabe que es lo que nos conviene y nos insta a que pidamos lo que conviene, lo que nos conviene, no lo que nosotros querremos o querramos con nuestros corazones egoístas. Hay otro versículo más, Mateo capítulo 12 y versículo 31. Este versículo es interesantísimo por demás. Mateo 12, 31, y quizás leamos también el versículo 32. Jesús habla aquí y dice: por tanto os digo,
todo pecado y blasfemia les será liberado a los hombres, o sea, perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será liberada. 32. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto es importante por demás. Y aquí voy a tratar dos temas en uno. Primero, si Jesús es el Espíritu Santo, como dicen algunos, ¿cómo es posible que nosotros podamos mentirle, hablar mal de Jesús? Hablar mal de Jesús. Y no pasa nada. Pero si lo hacemos acerca del Espíritu Santo, eso se considera blasfemia. Y no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que no son la misma persona. Ojo. Ahora, aquí hay otro elemento más. La blasfemia es un pecado contra Dios. Y Jesús dice que contra el Espíritu Santo se puede blasfemar. Usted no blasfema contra una fuerza activa. Blasfema contra Dios. Y el Espíritu Santo, según Hechos 5, 3 y 4, es Dios. Porque, ahora, cuando digo que es Dios, no es que es el Padre. Porque muchas personas me dicen, pero ustedes están enseñando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. No, Señor. Los trinitarios no enseñamos eso. Enseñamos que es una naturaleza divina en tres personas, que es muy diferente. No son tres manifestaciones de una sola persona. Es una naturaleza en tres personas. Una naturaleza divina en tres personas. ¿Ok? Así que aquí, cuando decimos que el Espíritu Santo es Dios, no estamos diciendo que el Espíritu Santo es el Padre. No estamos diciendo que lo que es el Padre lo es también el Espíritu Santo. Es como cuando Juan 1.1 dice que en el principio, cuando todo dio comienzo, era el Verbo. Y el Verbo estaba junto a Dios, con Dios. Y el Verbo era Dios. Lo que Juan está diciendo es que lo que era el Padre, lo era también el Verbo, Dios. Son dos diferentes. Uno estaba junto al otro, pero los dos poseen la misma esencia y naturaleza divina. Eso es lo que Juan 1.1 claramente dice. ¿Ok? Ahora, aquí, en el libro de Mateo 12, 31 y 32, Jesús está diciendo, señores, mucho cuidado, ustedes pueden hablar mal de mí. Pueden decir de mí todo lo que quieran y les será liberado, les será perdonado. Pero si lo hacen contra el Espíritu Santo, recuerden, no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Palabras muy serias. En Mateo 28, 19 dice, yendo pues, discipulad a todos los gentiles, y está hablando Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un soplo que emana de Dios. No es una fuerza que emana de Dios. Aquí en Mateo 28, 19, Jesús da una orden, una instrucción. Vayan y discipulen a los gentiles. Y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Note usted que aquí no dice vayan y discipulen a los judíos. Y aquí quiero hacer una aclaración que no he visto que nadie la haga todavía. Nadie se ha dado cuenta de esto. En otros lugares, Jesús dice, id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Hechos, cuando Jesús le da a los discípulos la orden de ir a predicar, Él les dice a ellos en Hechos capítulo 1 y versículo 8 lo siguiente. Ojo con lo que voy a decir. Cristo les dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo a los discípulos, primero empiecen con los judíos. Empiecen primero, según Hechos 1.8, vayan primero a Jerusalén, después a toda Judea, después a Samaria, y entonces vayan a los gentiles. Pero en Mateo 28, 19, Jesús dice, vayan y discipulen, enseñen a los gentiles. Aquí no está hablando de los judíos. Entonces fíjense que en el libro de los Hechos, cada vez que se hace un bautismo, se hace en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, porque se están bautizando judíos. Se están bautizando judíos. La única ocasión en que no se bautizan judíos y se bautizan en el nombre de Jesús fue en la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque allí había judíos de la circuncisión que estaban con Pedro, que acompañaron a Pedro a la casa de Cornelio. Y era para señal para ellos, para que viesen que sobre los gentiles también caía la promesa del Espíritu Santo, igual que en los cristianos, los seguidores de Cristo, el día de Pentecostés. Valga la aclaración. Así que a los gentiles los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice aquí en el libro de Mateo
28, 19. Le invito a que vea el programa anterior que grabé, hablando de lo que significa en el nombre. Les demuestro allí en ese estudio que en el nombre significa en el nombre de Yahweh, que es el nombre propio de los tres. Vea ese video anterior a este que publiqué hace poquito. Así que entonces, aquí en Mateo 28, 19, se presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas diferentes. No dos y uno, sino no dos y uno que es igual que el otro. No, son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se usa la partícula cooperativa, la conjunción copulativa kai en griego, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 14, encontramos otro versículo revelador. Dice allí: os saludan todos los santos. Esta es una bendición epistolar que el apóstol Pablo le da en su segunda epístola a los Corintios a esos creyentes. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que tenemos la comunión del Espíritu Santo los que estamos en Cristo. En 1 Juan capítulo 1 y versículo 4 dice que nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y ahora en 2 Corintios 13 y 14 dice que también tenemos la comunión del Espíritu Santo. Tenemos comunión con tres, no con dos, con tres, que son el Dios que nosotros adoramos. Un Dios en tres personas. Ahí en el libro de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia, en los versículos 20 y 21 encontramos también algo revelador. Allí hay una bendición epistolar, y se la voy a leer, donde también se mencionan a los tres. Veamos, versículo 20. Pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo, Señor nuestro, para vida eterna. Así que aquí tenemos una bendición epistolar que menciona al Espíritu Santo, a Dios y a Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, mis amigos, no tenemos tiempo para más. El tiempo prácticamente se nos acabó. Queríamos simplemente analizar esas dos preguntas que nos formularon. En el próximo programa seguiremos contestando preguntas. Nos vemos en el próximo programa.